Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el Congreso. Mi familia es importante y hoy vamos a tener el privilegio de hablar con la familia Baudet Guillén. Ahora les voy a dejar para que ellos se presenten y nos digan quiénes conforman su familia. ¿Cómo están, chicos? Hola Bray, ¿cómo estás? Bueno, nosotros chévere, agradecidos contigo por esta oportunidad, por esta entrevista. Mi nombre es Joan Milé Guillén, el de mi esposo es José Luis Baudet. Nuestra familia está conformada por Sofía Valentina, que es nuestra hija de 9 años, Santiago David, con 7, y José Leonardo, que tiene 18 años. Se los acaba de cumplir ahorita en agosto. Ay, sí, está grandísimo. Sí. Ya no se cuenta entre los nenes, ya está. No, ya no. No, ya no está, ya Ya creció. forma parte de los adultos. Sí, señor. Ay, qué lindo, qué bueno, qué bueno. Bueno, la idea de este congreso, muchachos, es poder mostrar familias reales con hijos, algunos otros sin hijos, pero la idea es que las personas que están viendo esta grabación puedan ver que las familias son importantes, aunque sean de diferentes tamaños o que tengan diferentes desafíos o que tengan diferentes bendiciones. Entonces, lo primero que les vamos a preguntar es cómo ustedes se conocieron, cómo fue el proceso de noviazgo, cuando ustedes dijeron vamos a hacer una familia, vamos a estar juntos, cómo fue todo ese proceso. ¿Quién nos quiere contestar eso? Bueno, nosotros nos conocimos en una iglesia que nosotros dos asistíamos y en un evento que había, digamos, dentro de esa iglesia, nosotros ahí nos conocimos, ¿no? Nos miramos, Yo estaba sentada en mi sillita, tranquilita, esperando que comenzara la conferencia, y él llegó y se sentó al lado. Mentira. Es decir, sí llegué y me senté al lado, pero yo siempre le digo a la gente, cosa que es verdad, que yo estaba caminando, pues yo siempre caminaba mucho conociendo y saludando a la gente, ¿no? Yo sentía una mirada aquí en el cuello. Yo sentía a alguien que me miraba, pero eso es una cosa que no me quitaba la mirada de encima. Y entonces, en serio, yo siempre lo digo en broma, pero es en serio. Es que la gente no me cree porque dice que uno lo dice por ser hombre, ¿no? Pero es la verdad. Y entonces yo volteaba y cuando yo volteé así, yo veo una muchacha con su suerte, tenía una falda azul con rayas negras, unos zapatos mocasines, tipo, se va a parecer una monjita. Y entonces, yo la veo que ella me está mirando, pero bueno, tú sabes que uno voltea así a ver si de repente es con uno o es con otra persona, ¿no? Y la mirada era conmigo. Pero bueno, yo disimulé y seguí caminando y tanto que como yo vi que la mirada era constante, permanente, penetrante, porque la sentía así en el alma, entonces bueno, claro, al ver que me miraba fijo y no me quitaba la mirada encima, yo dije, no, conmigo es la cosa, pues. Y entonces llegué y agarré uno, en la iglesia tenía libros, y entonces yo agarré un libro, se lo dediqué. Ah, no, agarré un libro de ella, pero un libro de ella que ella cargaba en la mano, se lo dediqué y se lo entregué. Y bueno, y allí nos conocimos y ahí cambiamos los números y empezamos a conocernos. Qué lindo. Joa, ¿tú lo estabas mirando así tan intensamente? ¿Cómo él dice? Bueno, él dice eso porque él así lo sintió. Lo que pasa es que claro que ella le va a dar pena admitirlo, porque fue ella la que me echó los ganchos a mí en ese sentido. Claro, no, pero sí fue así, mira cómo se ríe. Cuando ella se pone nerviosa, se ríe. Pero después sí nos conocimos porque a pesar de que no asistíamos a la misma iglesia, porque estas iglesias se dividen por zonas, pues. Entonces, él pertenecía a una y yo a otra. Pero cuando habían eventos de jóvenes, ahí compartíamos y bueno, ahí comenzamos nosotros a conocernos. Él no se aguantó y entonces comenzó a cortejarme. Porque claro, José Luis siempre, porque no es que lo hizo cuando me estaba cortejando y después lo dejó de hacer. José Luis siempre ha sido un hombre detallista, es decir, él siempre ha tenido detalles conmigo. No es que lo hacía antes y lo dejó de hacer, no, sino que lo sigue haciendo y entonces él tenía esos detalles conmigo, que si la rosa. Yo recuerdo que en una oportunidad, no sé si recuerdas esas rosas que venían en la copa del Ajá. agua. No sé si te acuerdas. Ajá. Me dio una de esas en el trabajo donde yo estaba. Bueno, y así cualquier cantidad de cosas. Le hice unas cápsulas también con bolitas de azúcar y entonces decía Joamilina. Sí. Ah, no, José Luisina. Ajá. José Luisina. Entonces toma tu dosis, José Luisina. José Luisina. Para
que tomara su dosis diaria de rosalicina. No, y sabes que cuando nos estábamos mudando, porque nosotros vivíamos en Aguanagua y nos mudamos a San Diego, yo comencé a buscar cosas que nos teníamos que traer y conseguí un sobre donde estaban todas las cartas que José Luis me hacía. Ahora eso yo comencé a leer carta por carta, carta por carta. Conseguí esa de la de Yoamil, ¿cómo era? José Luisina, que era la pastillita que me tenía que tomar diaria. No, y cualquier cantidad de cosas que yo lo que hice fue reírme. Y yo veía las cartas y las vi con mi hijo, el que tiene 18 años. Y José Leonardo lo que hacía era reírse, pues, ay, mi papá sí era cursi. Que no sé qué, porque claro, esta generación de ahora de repente, yo no sé, como que no es tan cursi, o de repente no delante de uno no lo sabe. Pero sí fue así como nos conocimos. Qué lindo. Y sí, no recuerdo cuál fue la otra pregunta que hiciste. No, y del momento en que nos conocimos, no, sí, recuerdo, se la voy a responder. El momento en que nos conocimos, nosotros dijimos que nos íbamos a casar. No sabíamos el tiempo, no sabíamos el tiempo que vamos a tener. Es que nosotros no duramos mucho tiempo sí, como 6 meses duramos de novio. Duramos, sí, como 6 meses de novio. 6 meses de novio, sí. Entonces, y nos casamos el 11 de febrero del año 2001. Qué bueno. Del año 2000, el 11 de febrero. Ok, fíjate que mucha gente se pregunta... el 16 de febrero, perdón, el 16 de febrero, perdón, el 16 de febrero. Ok, está bien. Fíjate que mucha gente se pregunta cuál es el tiempo perfecto de estar de novios para después decidir casarse. Entonces, algunas personas han estado de novios 3 meses, otras han estado de novio 10 años. Ustedes estuvieron 6 meses. ¿Qué piensas tú que sería, como decir, lo importante que tú puedes darte cuenta en ese tiempo, 3 meses, 6 meses, 10 años, que puedes darte tu cuenta que tú quieres para casarte de esa otra persona? ¿Que puedas darte cuenta? ¿O qué fue eso que ustedes decidieron en 6 meses, que ustedes iban a hacer una familia y si iban a estar juntos? ¿Por qué ustedes decidieron? Porque Yoamilé decidió que era José Luis decidió que era Yoamilé. Bueno, yo creo, voy a responder por mí y José Luis responderá por él, pero yo creo que en ese momento yo me dejaba llevar mucho por la emoción, es decir, yo estaba enamorada, es decir, yo no miraba si José Luis tenía debilidades, si tenía defectos, si tenía nada. Para mí él era el hombre perfecto, ese era el hombre de mi sueño. Bueno, sigo siendo. Claro, pero me refiero a que en ese momento decirte que yo de repente, como hago las cosas hoy en día, que yo oré y sentí que el Señor me dijo, sí, este es el hombre, no sé qué, no, fue más emotivo en ese momento, pues yo, de verdad que yo estaba enamorada de José Luis, y yo sí, con él me quiero casar, con él me quiero casar, con él me quiero casar, y bueno, así fue, aunque después, bueno, tuvimos nuestros tropiezos, pues, que vino la separación de nosotros. Ok. Y José, ¿tú cómo decidiste que te ibas a casar con Yoamilé? Estaba enamorada. No, yo también sí, porque es que también, claro, eso fue flechazo a primera vista, pues claro, cuando ella me miró, que yo veía que ella me estaba mirando y yo la miré, yo también me le quedé mirando, porque en verdad fue amor a primera vista. Pero sí, eso fue una cuestión que yo no sabría decirte qué transcurrió en el momento para tomar la decisión, simplemente lo que te puedo decir es que la decisión la tomé, es decir, nosotros un día nos sentamos y dijimos, sí, mira, nos vamos a casar, sí, nos vamos a casar, y nos vamos a casar y punto, ahí no hubo más nada. Ahora, que quizás de repente, si me pongo a analizarlo y decirte que si en el tiempo lo vi, no lo vi, no. En mi experiencia, y creo, no sé si la de Yoamilé será la misma, te puedo decir que lo hicimos tal cual como 2 personas que simplemente estaban enamoradas, ilusionadas y que pensaban que el matrimonio era perfecto, feliz para toda la vida sin problema. Fue punto y se acabó. Y ya después, por supuesto, ya después que nos casamos nos dimos cuenta que no era así como lo habíamos pensado, pues que no es que no era tan sencillo, porque es que nos hemos dado cuenta que el matrimonio involucra mucho más cosas que una ilusión, que un amor. Obviamente el amor es el fundamento de todas las cosas, pero hay otros elementos que nosotros hemos ido descubriendo en este tiempo que, bueno, que definitivamente nos han ayudado a tener la relación, aparte de la decisión, ¿no? Porque por supuesto hemos decidido mantenernos juntos independientemente de las cosas que pasen. Y es interesante porque yo recuerdo cuando Yoamilé y yo estábamos separados, yo tenía un negocio de comida
Y una vez un amigo mío se me acercó y me preguntó, ¿y cómo está tu esposo? Y le digo, no, hermano, a mí no me hable, que yo estoy separado de ella y tal. Entonces me acuerdo clarito que él me dijo, Claro, ya va, Breise, para ponerte en contexto, nosotros nos casamos y a los 6 meses, 7 meses. No, Al año nos separamos. Al año, pues nos separamos en marzo. Exacto, exacto, nos separamos en marzo del año siguiente. Y regresamos después de 7 años. Entonces, no, pero regresamos primero después de un año de estar separados. Después de 6 meses de estar separados. Los 6 meses de estar separados lo intentamos, nos volvimos a separar, esperamos 4 meses, lo intentamos 4 veces, eso fueron en meses. Y ahí nos separamos por casi 7 años. ¿Sí? Exacto, entonces él te está hablando en ese momento que estábamos separados. Que estábamos ya separados y el amigo mío me dijo, el verdadero hombre que es valiente es aquel que conserva y es capaz de arreglar su matrimonio. No, claro, de repente él me lo dijo desde una ideología, desde una creencia de él, pero cuando yo hoy día veo esas palabras, entiendo a lo que, o por lo menos claro, a lo que yo comprendo porque no lo tengo enfrente como para decirle, para preguntarle qué me quisiste decir con valentía, ¿no? Porque obviamente un matrimonio que no esté como uno quiere es un desafío y un reto, así como una empresa. Entonces, si somos capaces en un momento determinado de luchar y pelear por una empresa para que no se caiga, para levantarla, para tener ventas, wow, ¿qué más no hacerlo por la familia, que es la mayor empresa que ha sido encomendada sobre la humanidad? Entonces, claro, se requiere de valor, pero yo pienso que también más que de valor se requiere de humildad para poder reconocer quiénes somos frente al matrimonio, quiénes queremos ser durante el matrimonio y al finalizar todo este proceso en quién queremos convertirnos durante todo el proceso de la vida matrimonial, ¿no? Por supuesto, siempre estableciendo los acuerdos de que ambos estamos involucrados en el mismo proceso. Ok, wow, genial, genial. Bueno, antes de que me cuentes un poquito más acerca de cómo ustedes decidieron volverse a juntar después de haber estado separados por 7 años, vamos a hablar un poquito acerca de las expectativas. Vamos a pensar, ok, cuando me quiero casar, ¿qué es lo que estoy esperando que suceda contra lo que realmente sucedió cuando me casé? ¿Sus expectativas fueron superadas? Evidentemente no hubo mucho al principio, ¿verdad? Exacto. Porque no hubo nada. no se parecía en nada. Al principio no hubo nada porque, bueno, yo particularmente tenía un carácter horrible. Lo tenía, ¿verdad? Sí. Ya no. Pero no me pellizque para dar esa respuesta. Déjame ser natural. Tenía un carácter horrible que por supuesto no me ayudaba en nada. Tenía mucha inmadurez porque yo me casé también muy chamita, pues. Y digamos que como era hijo único en el sentido de que, bueno, mi hermano, mi mamá y yo, mi mamá a mí me consintió mucho, entonces, claro, yo era como muy malcriada. Arraigaba esos malos hábitos y esas malas costumbres. Entonces, claro, cuando uno se casa es diferente, entonces era su cultura con la mía. Sí, muchos desafíos, eran mis suegros, que eran muy pegados con José Luis, todo mi suegra. Ella era súper, pero súper apegada a José Luis, lo llamaba 580 veces al día, entonces a mí me molestaba que llamara tanto, porque pues en parte de mi madurez yo no entendía, decir, ya va, porque esa señora llama tanto. Entonces, pero yo no era capaz de entender en ese momento, porque no tenía la madurez, de que yo estaba tranquila porque nosotros vivíamos, cuando nos casamos, en la casa de mi mamá. Entonces, claro, yo tenía a mi mamá allí. Entonces, yo podía hablar con ella las veces que yo quisiera, pero él no tenía a su mamá. Y entonces yo eso en ese momento no lo veía. No lo veía y no tenía empatía por él, claro, eso te lo digo ahorita, ¿no? Entonces, claro, cuando me dices expectativas versus la realidad, pues no, las expectativas pues no se cumplieron de primer momento, no, para nada. No, durante el tiempo que estuvimos casados, por lo menos en ese primer año, pues no. Para nada. De hecho, yo no sé cuántos hombres de repente pasarán por esta anécdota que te voy a contar. Yo a lo mejor son muchos, pero les dará pena, ¿no? Pero a mí me maletearon 4 veces. Es decir, 4 veces yo llegué del trabajo y cuando llegué la maleta la tenía en la puerta de la casa. Literal. Porque ella cada vez en su boca tenía y nos divorciamos.
nos divorciamos, yo eso no me la calo, nos divorciamos. 4 veces yo andaba en el trabajo con mi maleta, en la maleta del carro, pero yo estaba claro en ese momento, por supuesto, cuando la cosa llegó al tope, yo decidí irme de la casa. Pero en esas 4 oportunidades yo siempre regresaba a la casa, siempre golpe de 9, 10 de la noche, cuando ella ya estaba durmiendo para que no peleara, y ya la agarraba casi dormida. Y entonces yo me llegaba y ella cuando se levantaba me decía que qué hacía yo ahí, sí, ella me había botado al día anterior. Pero sí, de verdad que fue totalmente alejado de la realidad. Y de mi parte, bueno, porque también yo me casé con la ilusión esa bonita de que uno nunca pelea, de que en el matrimonio feliz, la pareja siempre, wow, el cenicienta, el príncipe, a pesar de que yo soy hombre, la mujer es la que tiene que pensar en eso, pero yo pensaba en eso, en ese matrimonio ideal y todas las cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando me doy cuenta que nada de eso existía, yo también de mi parte tenía mucha inmadurez, y no solamente inmadurez, sino por cosas que yo venía arrastrando también en mi vida personal. Ojo, que yo se lo dije a ella desde un principio, porque yo tenía, y yo siempre soy claro con la gente y con los matrimonios y con los hombres, porque yo pienso que una de las cosas más importantes en la comunicación en la pareja no es lo que yo hablo de mi trabajo, no es lo que yo hablo de mi sueño, es lo que yo hablo de lo que yo soy, de lo que yo vengo arrastrando, de mis luchas, de mis desafíos. Porque si al final de cuentas la mujer va a ser tu pareja, si la mujer va a ser la persona que tú has decidido que va a recorrer ese camino contigo, creo que lo mejor que podemos hacer los hombres es ser transparentes para que la mujer tome la decisión si realmente quiere embarcarse en ese viaje con nosotros, ¿me explico? Y no salirle después con caja de Pandora o con sorpresas o con bromas de que, ¿no? Entonces yo desde un principio le dije, mira, para que sepa, yo quiero que lo tengas claro, yo tengo problemas con la pornografía, yo pasé por esta situación, yo fui abusado, yo tengo este problema, yo veo a las mujeres, es decir, yo tengo un tema ahí, te soy claro porque, bueno, porque es un tema que yo tengo, que yo estoy luchando, yo necesito. Entonces, claro, todas esas cosas estaban ahí unidas. Por un lado su inseguridad, su inmadurez, pero también era por el lado la mía, de que yo no dejaba de ver mujeres. Entonces, claro, las veía no para hacer nada, pero sí las veía. Entonces yo no comprendía que eso de repente a ella también le causaba inseguridades, le causaba desconfianza. Entonces, claro, uno cree que uno se va a casar y todas esas cosas, ay, como que se solucionan. No, quizás al principio sí porque uno las tapa para uno vender la mejor imagen de la persona, a pesar de que yo siempre le fui claro, pero bueno, esa cotidianidad y esos hábitos que están arraigados florecen en un momento determinado de la relación, y es cuando tú escuchas que la mujer o el hombre dicen, ay, pero es que él cambió, no es que él cambió, es que ahora está siendo como verdaderamente es, se está mostrando, y allí es donde obviamente hay que tener la madurez, como decía en una conferencia que tuvimos la semana pasada que nos gustó muchísimo, que no se trata de no pelear, sino saber pelear en las relaciones, ¿no? Entonces, claro, fueron esas cosas que se unieron, no las supimos manejar, porque no supimos manejarlas, y bueno, tomamos la decisión de separarnos, pero en ningún momento fue, es decir, fue totalmente alejado de las expectativas que teníamos, tanto que al año nos divorciamos, es decir, y no nos divorciamos antes porque, de verdad, porque yo, y no porque yo me la esté dando de paciente, pero es que yo tenía la paciencia hasta que de verdad yo dije, no, esto se acabó, claro. También vale acotar, porque hay que acotarlo, que cuando se acabó, yo conocí a otra persona, ¿no? Yo conocí a otra persona. Y lo digo claro, porque no porque me llene de orgullo, sino porque las historias creo que tienen que contarse completa para que la gente pueda saber qué situaciones se presentan alrededor de por qué a veces nos motivamos a hacer cosas, ¿no? Porque claro, en ese momento quizás yo estaba como el niño que lloró y esperando que lo pellizcaran, ¿no? Entonces, bueno, me conseguí esta mujer que me pellizcó, como que fue lo que terminó de rebosar el vaso, de decir, sí soy capaz de tomar la decisión, porque de alguna manera, en medio de las peleas y en medio de tantas cosas, uno piensa, pues dice, bueno, ¿será que me toque calar esta situación? ¿Será que esto es así porque me casé? Esto es para toda la vida, entonces, bueno, no importa si tengo que llevar palo y sangre, pero bueno, llegaré muerto a la tumba con lleno de sangre, pero si este es el matrimonio, entonces, claro, cuando uno se consigue a otra persona que supuestamente te da una solución, que es una solución totalmente falsa, porque la solución no es esa, entonces, bueno, uno dice, no, como que si hay una salida y uno considera que la salida la más sencilla o la más fácil como tal es esa, ¿no? Entonces, claro, después uno se da cuenta que las cosas no son así, pero sí, Bracy, es decir, en un momento las expectativas como tal fueron las que nosotros teníamos cuando nos casamos, nosotros. Por lo menos en nuestro caso no fueron.
Claro. Miren, chicos, antes de que me cuenten por qué ustedes decidieron volver a intentarlo, yo quiero que me cuenten el tema de los documentos del divorcio, porque eso es algo que no podemos dejar por fuera. Ustedes firmaron documentos de divorcio y todo. Cuéntenme cómo es eso, cómo fue eso. Cuando nosotros, bueno, yo esperé a José Luis 5 años. Sí. Sí, No, mamita, di la verdad. No, espérate. Ajá, 6 Sí. años. 6 años, ¿eh? Pero llevas la cuenta ahí marcadita. Claro, 6 años, ¿verdad? Ajá, yo le esperé 6 años. En ese sexto año, yo trabajaba en un concesionario, nosotros vendíamos carros, yo vendía carros, y bueno, eso fue un mundo en aquella época donde uno pues ganaba dinero, tenías contactos, tenías clientes, tenías amigos, entonces bueno, siempre había uno que otro cliente que me llevaba unas flores, que me llevaba chocolate, que me llevaba dulces, pero yo siempre cerrando puertas, pues, porque en mí todavía, aunque muy lejano, había una esperanza de que yo podía regresar con José Luis. Pero ustedes seguían casados en papeles, en documentos. No, sí, bueno, ya ustedes firmaron divorcio al año. No, nosotros, es decir, nosotros nos separamos en el 2003. En marzo del 2003 nosotros nos separamos. En febrero. Finales de febrero, principio de marzo, nosotros nos separamos. Yo no tenía trabajo, entonces yo empecé a viajar con esta persona cubana, regresaba, iba, pero yo no tenía trabajo. Yo empecé a trabajar. No, pero ya va, pero tú metiste los papeles. Claro, a eso voy, pero cuando ella y yo volvemos, que como fue en el tercer intento, yo trabajaba de mesonero. Ok, yo trabajé de mesonero. A mí me encantaba ese trabajo, una locura, pero es el trabajo que más me ha encantado por el servicio que uno le presta a la gente. Entonces, aparte de que me enseñó muchísimas cosas, entonces trabajando de mesonero, a los meses me llama mi primo para que yo trabaje con él en una empresa. Cuando él me llama a trabajar con una empresa que mis posibilidades aumentan, yo le digo a una persona, yo de mesonero le digo a un abogado que meta los papeles, que yo lo que puedo darle a ella en ese momento eran 200 bolívares porque era lo que yo ganaba como mesonero. Porque yo en ningún momento le negaba a darle a ella y al niño lo que necesitaran, en ningún momento. Aparte que tampoco, nosotros siempre llegamos al acuerdo de que indistintamente que ellos estuviéramos separados, todo lo del niño lo discutíamos los dos. Todo lo que correspondía al niño, cualquier cosa, lo hablábamos y teníamos esa capacidad de sentarnos para hablarlo. De hecho, cuando íbamos a comprar los útiles, íbamos los dos y comprábamos los útiles. Cuando era a comprar los uniformes, íbamos los dos y comprábamos el uniforme. Cuando íbamos al primer día del colegio, ella llegaba en su carro, yo no tenía carro, yo llegaba de una manera y Bloom, y nos veíamos en el colegio, era su primer día, y nos despedíamos y cada quien por su lado, porque eso eran acuerdos, porque yo no quería que mi hijo creciera sin verme, si eso no era negociable. Entonces, claro, cuando yo meto los papeles trabajando de mesonero, pasa aproximadamente como 7 meses que cuando el primo me llama, y pasado el año, yo voy a tribunal y me dicen, no, aquí no hay ningún papel, es decir, que ese abogado me robó los reales, me los robó y no metió nunca los papeles. Contrato a un segundo abogado, pasa lo mismo. Le doy el dinero, esta vez sí tenía más posibilidades económicas porque estaba trabajando con mi primo, le pago al abogado, pasó un año y lo mismo, nada, 1 año, 2 años y nada, también me estafó. Entonces mi mamá me presenta a un abogado amiga de ella, empiezo a trabajar con ella y por supuesto ahí empezamos todo el proceso legal, hicimos las firmas correspondientes que tenían que firmarse, y lo que estábamos esperando era la sentencia. Pero coincidencialmente en el tiempo que yo me voy de Valencia, porque me voy a Cumaná, pero ya en otras condiciones, porque ya yo no andaba con esta mujer ni nada, porque ya incluso se había ido del país. Yo me voy a Cumaná por otras razones que más adelante te las contaré cuando hagas la otra pregunta, si acaba en el tema. Resulta que en ese tiempo, cuando entonces decidimos volver, que yo vengo a Valencia para hacer todo el trámite, justamente el año que yo pasé en Cumaná, fue el año que debió haber salido los papeles, pero los papeles no salieron porque precisamente ese año que tenía que aprobar los tribunales de menores, porque había un menor en el medio, ese año paró el tribunal de menores y como paró el tribunal no salió la sentencia y cuando nosotros fuimos a pedir los papeles para ver el divorcio, para volvernos a casar, anulamos el documento porque no hubo sentencia como tal, porque el tribunal duró 1 año parado. Es decir, la doctora, el abogado, tenía que haber ejecutado la sentencia y ella no lo ejecutó. No lo ejecutó. Porque no estaba en el país, se había ido, o sea, los tribunales estuvieron parados, ella se fue
Y no ejecutó y la no ejecutó. sentencia. No Entonces ejecutó la estábamos, legalmente todavía estábamos casados. Exactamente. Exacto. Entonces, básicamente el resumen es, se divorcian, pasan 7 años, le pagas a 4 abogados diferentes durante esos 7 años para que te saquen una sentencia de divorcio. Y cuando cuando deciden volver a estar juntos, que se tienen que casar de nuevo, no necesitan casarse de nuevo porque nunca se divorciaron. Nunca nos divorciamos, eso es correcto. Sí. Buenísimo, buenísimo. Sí. Para los que no creen en el destino. Eso es correcto, eso es correcto. Sí, yo creo que cuando Dios tiene un propósito en la vida de alguien, en una familia, en una pareja, pues ni que hagas lo que hagas, es decir, el propósito de Dios va allí. Sí, se cumple, es correcto. Claro que es así. ¿Y cómo ustedes o por qué ustedes decidieron que volvieran a intentarlo? Inclusive intentar casarse otra vez. Bueno, lo que pasa es que, claro, ahí sí la respuesta es un poquito más profunda porque, si te soy sincero, yo no quería. Yo no quería decir, cuando yo me divorcié de ella, y de hecho, lo digo, y si en algún momento algún hombre, claro, si un hombre está escuchando, va a escuchar esto, obviamente nunca le voy a aconsejar que se divorcie, ¿no? Y mucho menos que consiga otra mujer. Pero cuando yo conocí a esta persona, que yo a mí un día ella me confronta en la noche y me dice, tú me estás montando cacho, y le digo, no, yo no te estoy montando cacho, porque yo a ti te dejé por otra persona. Es decir, yo en ningún momento estoy pretendiendo tener una relación paralela. Es decir, yo siempre traté de ser muy claro con ella, porque bueno, porque ojo, si es verdad que independientemente de lo claro que estaba haciendo, igual la estaba hiriendo, pero es que yo no pretendía tener una vida paralela ni esconderle nada, sino simplemente serle claro al principio, porque de verdad, cuando yo me fui de la casa, a pesar de que cuando ella me votó 4 veces, yo 4 veces volví, cuando yo me fui para no volver. Yo me fui para no volver, dejar eso atrás y hacer mi vida hacia adelante. ¿Me explico? Entonces, para mí era transparente el hecho de que ella supiera que yo tenía otra persona, porque es que yo con ella no quería más nada. Y pasado el tiempo que yo me voy a Cumaná, y yo me voy a Cumaná por situaciones que Dios las consideró que fuesen de esa manera, y concha, le tengo que nombrar a Dios porque es que no puedo decir otra cosa, porque es que cuando tú me preguntas cuál fue la razón por la cual nosotros vimos, yo tengo que meterlo a él, porque cuando ahorita te eche el cuento, te vas a dar cuenta y que nos escuchan, saben y entenderán por qué lo nombro tanto a él. Porque es que yo me fui a Cumaná para que mi vida, para yo buscar nuevos horizontes y encontrar mi propósito y todas las cosas. Y yo en verdad te soy sincero, en mi corazón no estaba volver con ella, no estaba. La poca relación que yo empecé a tener con Dios, yo le decía, yo con esa mujer no quiero absolutamente nada. Para mí es borrón y cuenta nueva. Y se me acercaba gente que yo no conocí, y me preguntaba, ¿y tú estás casado? Bueno, separado, ¿y tú no piensas volver con tu esposa? Y yo les hacía la cruz, yo les decía, si tú quieres hablar conmigo un tema que sea distinto al de mi matrimonio, podemos hablar todo lo que tú quieras, pero si ese es el tema que tú quieres hablar, entonces yo doy por terminar la conversación. De hecho, yo recuerdo que trabajando en una empresa constructora, estaban haciendo una obra en Chichiriviche, en unos apartamentos, y resulta que nosotros estábamos esperando que vinieran propietarios de los apartamentos para nosotros hacerle la visita de cómo iba el avance de la obra. Y resulta que uno de esos apartamentos era de un pastor que tenía un ministerio matrimonial en Maracay. Y él empieza a conversar conmigo y estamos hablando y le estoy mostrando el apartamento y todas las cosas y fino. En medio de la conversación, que ya habíamos prácticamente terminado de mostrarle toda la obra, que él estaba satisfecho por el avance, él se me acerca y me dice, ¿tú estás casado? Y yo le digo, bueno, eso es un poco complicado, casado no, estoy separado. Todavía estoy casado, pero estoy separado en vía de divorcio. Y entonces él llega y me dice, ¿y tú no has pensado en volver? Es que a mí me nombraban esa palabra. ¿Tú no has pensado volver? O me la nombraban a ella y a mí se me bajaba la tensión. De verdad, porque es que yo no entendía que en el corazón yo tenía demasiadas heridas de las cosas que ella me ofendía cuando yo estábamos juntos, porque es que ella me ofendía. Ojalá ella me hubiese dado un golpe y de repente yo me echaba una cremita y se me quitaba. No eran las palabras que me decía, las ofensas que me decía. Eso yo lo tenía demasiado clavado en el corazón y a mí me bajaba, literalmente me bajaba la tensión cuando me hablan de él. Entonces yo me acuerdo que yo le dije, pastor, con todo respeto, ojo, yo no profesaba en ese momento esa fe ni nada, y yo le decía, pastor, con todo respeto, ¿qué le apareció en el apartamento? No, está espectacular, José. ¿Le gusta la obra? Sí, ya no tenemos más nada que hablar. Se acabó, ya no tenemos más nada que hablar. Si hay algo más que hablar de ese tema, no quiero hablar. Entonces, claro, yo me imagino que él como hombre de la fe dije, no, yo tengo que orar por este hombre, porque es que en verdad,
yo tenía demasiada herida en mi corazón y cuando yo hablaba con Dios, yo hablaba hacia ella con rabia, porque yo le decía, yo con ella no quiero, a mí me resbala como no, a mí me sabía lo que ella hiciera con su vida, con la vida de ella, con mi hijo por supuesto era otra cosa, pero a mí me resbalaba y a mí no me importaba nada, absolutamente nada. Pero bueno, Dios hizo un proceso donde por supuesto en ese camino de conocerlo a Él, en ese camino de mostrarme a Él, porque obviamente Él me mostró, y por eso es que la Biblia no se equivoca cuando dice, porque Dios no habita en corazones de piedra, sino de carne. Obviamente mi corazón está lleno de piedras porque es que había demasiado rencor y demasiada rabia, entonces yo tuve que empezar a perdonar, y empezar a perdonar, y empezar a perdonar, y empezar a perdonar, y eso fue el año que a mí me tomó como nada. Cuando yo perdono, que mi corazón está limpio, que por supuesto yo empiezo a buscar pareja ya para casarme, bueno, eso fue un proceso bien interesante porque, wow, empezaron a pasar cosas demasiado relevantes que definitivamente era Dios el que estaba moviendo cosas y me voy a atrever a decirlas rápidamente. Cosas como, por ejemplo, donde yo recuerdo que yo estaba ya con un hermano en la iglesia y entonces de repente le digo, Naguará, Humberto, yo ando buscando con quién casarme, pero necesito preguntarle bien al Señor y tal. Y él se queda callado y al día siguiente ya me dice, José Luis, mira, yo sentí de parte de Dios que tienes que orar y ayunar. Bueno, yo empiezo a orar y ayunar precisamente y justamente agarro el libro de Una vida con propósito y yo dije, bueno, voy a hacer la meta de que voy a orar y ayunar 40 días. Claro, el ayuno era medio ayuno, a las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y yo dije, yo voy a empezar a hacerlo para saber qué me va a mostrar Dios, pero lo menos que yo voy a estar creyendo es que me va a mostrar lo menos que yo estoy pensando, porque si no, a lo mejor hubiese ayunado. Entonces, claro, yo empiezo a ayunar y a la semana que yo empiezo la oración y el ayuno, ella me llama de Valencia llorando, porque por supuesto ella me esperó 6 años. Ya después de 6 años que ella me espera, ella decide tener una relación con una persona, que ojo, es válido, vuelvo, repito, a mí me resbalaba. Ya no me resbalaba tanto, pero ya yo todavía con ella no tenía la intención de volver a nada. Entonces yo me enteré que ella tenía su pareja y calidad, sin ningún problema, fino. Ella me llama llorando para decirme que está embarazada. Entonces yo le digo, bueno, pero no tienes por qué llorar. Claro, yo imagino que lloraba porque decía, bueno, ya con José Luis no vuelvo más. Digo yo, a lo mejor en su enamoramiento queda cargado eterno conmigo. Pero entonces lloraba y yo le decía, no, pero que tranquila. Yo a mí le siempre ha sido una mujer de enfrentar sus retos, siempre ha sido una mujer de enfrentar sus decisiones y ella dijo, no, yo lo tengo y bueno, yo iba para adelante con eso. Sin embargo, en el momento en que yo me entero de eso fue la semana que yo empecé a orar y ayunar. Cuando yo me entero de eso, yo le digo al padre, yo le digo, gracias, papá, gracias. De verdad, gracias porque te la respuesta. Ella está embarazada, ya sé que con ella no es. Pero qué coincidencia que al día siguiente, porque eso lo oré en la noche, después que yo llego al trabajo, qué coincidencia que al día siguiente me va a buscar un líder de la iglesia. Y el líder de la iglesia, porque me pidió que lo acompañara a hacer una diligencia, y cuando estamos en el carro, él me dice, ¿cómo está tu esposa? Le digo, ¿cómo que mi esposa? Ya no me molestaba tanto. Me dice, ¿cómo que mi esposa? Me dice, tu esposa, pues tú sabes que yo siempre le voy a decir que es tu esposa. ¿Cómo está ella? Yo le digo, no, hermano, no se preocupe que ya yo estoy contento y feliz porque ya el Señor me respondió. ¿Cómo que te respondió? Cuéntame. No, ya allí no vamos a volver. Porque me llamó ayer en la mañana, pobrecita, llorando. Pero bueno, esa fue su decisión. Yo no tengo la culpa de eso. Está embarazada. Y él se queda en un silencio, pero es un silencio que a mí me conmovió. Es un silencio que el silencio el de él me habló. Fue una cosa que, esos fueron unos minutos en el carro, que fueron muy largos, y de repente él después de ese silencio lo rompe y me dice, yo te voy a decir una cosa, José Luis. Ella podrá estar embarazada hoy, pero Dios es el último que tiene la voluntad sobre ese embarazo. Yo todavía la voy a seguir llamando tu esposa. Bueno, y seguimos, hicimos la diligencia, no hablamos más del tema. Yo esa noche llego a la casa, me acuesto y cuando duermo, habían pasado ya como 2 o 3 días, cuando yo duermo, yo sueño que ella cae por unas escaleras y pierde al niño. Yo lo siento así. Y yo amanecí con el corazón y decía, concha, yo miré como que perdió al bebé. Bueno, pasaron los días y a los días me llama el que era pareja de ella para decirme que Yomile estaba muy mal, que había un problema con el bebé. Yo inmediatamente compro el pasaje, agarro el autobús y me lanzo, y yo por supuesto voy en oración. Ya llevábamos como
2 semanas, creo que 2 semanas en oración o 3 semanas, no recuerdo bien los tiempos. Yo sé que yo agarro el autobús, yo llego en la mañana, yo venía en oración y ayuno. Y apenas yo entro a la casa, que la veo a ella, yo sentí clarito, yo dije, ojo, no es que me la esté dando de nada, pero es que fue una cosa que yo sentí que yo, el niño lo perdió. Yo agarré a José Leonardo tenía 6 añitos, me lo llevo para la casa y yo le digo a la pareja, llévatela para una clínica hospital porque ella está mal. Yo me voy para la casa con José Leonardo y como a las 8 o 9 de la noche, el muchacho me llama y me dice, José Luis, Yoamilé perdió el bebé. Ok, perdió el bebé, pasaron como 2 o 3 días. A los 2 o 3 días me regreso yo a Cumaná, le dejo al niño a Yoamilé, me regreso yo a Cumaná. Y estando yo en Cumaná, yo siento que el Señor me decía que ya el tiempo de ella y mío era para volver. Y yo le digo al Señor, bueno, Señor, yo no voy a hacer nada. Yo no voy a hacer nada. Yo voy a poner como un vellón delante de ti para que tú me digas si verdaderamente lo que yo estoy sintiendo viene de ti, de que tú quieres que yo volvamos. Y voy a hacer contigo el siguiente pacto. Yo no voy a mover ni un solo dedo, ni un solo dedo. Cuando yo vuelva a ver a Yoamilé me va a decir a mí que ella, porque yo no voy a interferir en su relación con ella, porque el hecho de que ella haya perdido al niño, yo no sé qué para decir no, porque al final de cuentas, yo soy el que estaba, digamos, como en deuda, es decir, yo no podía pretender, después de haberla dejado 7 años a ella, decirle a ella, mira, el Señor me restauró, vuelve conmigo. No, ya ella tenía una vida hecha. Se supone que ella, no por obligación, sino que yo tenía que esperar a que Dios me diera muestra de que era ella la que me estaba abriendo el camino, me estaba abriendo la puerta. Entonces yo le dije, yo lo que te pido es que si es así, cuando yo la vea, ella me va a decir que terminó con esa persona y que quiere volver conmigo. Que si hay posibilidad de que volvamos. Entonces, en efecto, yo volví a la semana a Valencia, ella y yo nos vimos, y cuando nos vimos, ella me dice, José Luis, termine con fulanito de tal. ¿Será que tú y yo tenemos esperanza de volver? Yo andaba ya creo que finalizando la 3ª semana del ayuno. Y entonces yo le digo a ella, y yo le digo, mira, yo pudiera decirte que sí en este momento, pero dame un chance porque yo estoy terminando un ciclo de ayuno y oración con el Señor para que Él me termine de confirmar cosas. Bueno, en efecto, no te voy a decir que terminé los 40 días porque no lo terminé, fue como en el día 33, 34. Yo paré el ayuno, le dije al Señor, sí, Señor, entonces me regresé a Valencia. No me había regresado todavía definitivo de Cumaná porque nosotros estábamos en el tema de que si no íbamos a vivir a Cumaná o nos quedamos viviendo aquí en Valencia, porque de alguna manera Dios me había restaurado allá y yo lo había conocido allá. Entonces, vinimos y fue cuando yo empecé a mover absolutamente todo en tribunales, todo en tribunales para que nosotros volviéramos. Esa es la historia, Brecita. Esa es la historia. Joa, ¿qué sentiste tú después de 7 años cuando tú decidiste que querías volver con José Luis? Después de 7 años de ya no ser pareja. Después de 7 años, ¿qué sentí? Ajá, ¿cómo sentiste tú que tú querías volver con él? Si ya tenían 7 años separados, era bastante tiempo. Sí, no, Breisita, lo que pasa es que yo creo que en todo ese tiempo yo nunca dejé de querer a José Luis porque yo no consolidé nada con este muchacho, era porque yo siempre caía como en la comparación, ¿ves? Porque José Luis era el prototipo de hombre para mí y lógicamente pues todos somos diferentes. Yo no iba a conseguir otra persona que fuese igual a José Luis, o sea, era algo imposible. Entonces, claro, yo, digamos, eso me saboteaba a mí la relación porque yo siempre estaba en esa comparación, pues, ay, no, José Luis sería incapaz de hacer eso. Ay, no, José Luis. Entonces, claro, cuando de alguna manera el momento llega, pues obviamente, pues sí sentí mucha felicidad, yo lloraba, eso era algo que pues para el hombre, para el ser humano parecía imposible. Mi familia fue sorprendida porque nadie se esperaba, es decir, 7 años de separación, ¿quién? Pero bueno, no, sí debe haber otro, claro, pero no es lo normal, no es lo común, no es lo común. Bueno, entendimos pues que Dios obra en lo imposible y lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. ¿Y qué te puedo decir? Pues sí, me sentí feliz. Ojo, una vez que volvimos, yo creo que el Señor me probaba porque fueron 7 años en los que estuvimos separados y cada quien ya tenía otra vez su vida, pues. Y cuando se regresa, te voy a contar 2 anécdotas que yo dije, wow, Señor, ¿será que yo hice lo correcto? Porque una era que yo tenía una laptop
nuevecita, 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 porque era mi lacto de trabajar con los carros. Y cuando él llega, él me dice, ¿me prestas tu lacto y tal? Yo, sí, claro, nuevecita, Bracy, te estoy hablando, nueva. Y yo, sí, claro. Y él se sienta, se acuesta con su lacto, Chama se queda dormido y le ha dado una patada a la lacto, que hasta ahí llegó. Entonces yo, claro, estábamos volviendo, porque hay cosas que la gente dice, no, pero es que son tonterías. Sí, son tonterías, porque tú calártelas todos los días. Por ejemplo, lo del control del televisor. Yo veo televisión con José, y si él tiene el control, yo no veo televisión. Porque él no, él, o sea, él empieza a cambiar. Entonces tú de repente llegas a ver algo así que te llama la atención, y él lo cambia. Entonces, cuando nosotros nos recién casados, yo decía, ahora qué fastidio, y armaba un escándalo por eso. Ya después aprendí, que es lo que veíamos en la conferencia, aprendí a pelear. Yo, bueno, ya, te toca José el control, bueno, ni modo, sé que no voy a ver nada hoy. Entonces, normal, pues, o sea, tú aprendes esas cosas. Esa fue una, la de la laptop. La segunda fue que cuando él y yo volvimos, yo tenía un perrito, me gustan mucho los perros. Ay, no me digas que le dio una patada al perrito y también te lo sacó de la historia. Ojalá hubiese sido esto. Cuando volvimos, yo tenía mi perro, era un schnauzer gris, yo lo acababa de llevar a la peluquería, estaba recién cortado. Lo único fue que yo a él nunca le compré una plaquita con su nombre. Y José Luis, sacando el carro, no se dio cuenta que el perro se salió y se perdió. Eso era, nosotros recién habíamos vuelto. Y yo ahora yo decía, Señor, ¿será que yo hice lo correcto? ¿Será que yo de verdad tengo ese amor por José Luis como para calarme? Para calarme esto. Entonces, pero tú, o sea, pues yo entendí que primero aprendí a conocerlo. Y al aprender a conocerlo, puedo identificar en él que él tiene muchísimas más virtudes que debilidades. Entonces, ¿sabes? Es decir, esas 2, 3, 4, no sé, 4 debilidades que tengan, no van a tapar las 1000 virtudes que él tiene. Entonces uno aprende en eso, pues es decir, así como yo tengo, por supuesto, mis debilidades, y José Luis me las conoce. Yo en estos días hablaba a una amiga que ella se va a casar, y bueno, comenzamos a hacer un hábito de orar la una por la otra. Y ella se va a casar, y yo me preguntaba, yo he conversado con varias personas, y me dicen que no me case, y ahora hay gente que, cónchale, que tiene conocimiento de Dios, de la palabra y tal, entonces me asusto un poco. Entonces yo le dije, bueno, mira, imagínate, yo no te puedo decir que no te cases porque por lo menos a mí, o sea, yo en mi matrimonio soy feliz. Es decir, no es que yo vivo algo ficticio, no es que yo te estoy contando aquí una historia que no la vivo, ¿no? Yo la vivo, anoche por lo menos José estaba aquí trabajando en la computadora, yo no soy cariñosa, o no era, ¿verdad? Yo estoy siendo un poquito más cariñosa. Yo, porque claro, porque yo no viví, o sea, crecí con mi mamá sola, mi mamá no es una persona que sea de, cariñosa, melosa, no, mi mamá es, no, ¿para qué me van a dar besos todos los días? Si te veo todos los días, ¿para qué me van a dar besos? Así crecí yo. José Luis viene de ser cariñoso porque su mamá era cariñosa con él, su consentido, así de tocarlo y tal, y yo soy de, no me toque, que yo no soy harina pan, ¿me entiendes? Entonces, esas cosas chocan porque bueno, lo arraigamos de pequeño, pues crecimos con eso. Entonces, pero es ese querer dar más allá, es decir, yo dije, bueno, o sea, si a José Luis le gusta que yo sea cariñosa, yo tengo que hacerlo. Y no es que tengo, es que yo quiero hacerlo. Entonces, anoche por lo menos él estaba aquí trabajando en la computadora, entonces yo empecé a darle besitos, cariñito, y yo, es sabroso, papi, que te rasquen, ahora sí es calidad. Y entonces, ¿sabes? Entonces, es encontrar esos espacios donde yo pueda darle a él lo que él espera, aparte de lo que él siembra, porque José Luis siempre está pendiente de hacerme mis cariñitos, de no sé qué. Entonces, es ese dar y dar. Pues. No sé si te respondí. Sí. Ahora, pero fíjate que hay algo interesante, Bracy, porque claro, nosotros volvimos y de alguna manera, porque quizás antiguamente nos casamos con la ilusión del mundo. Entonces después ahora volvimos con la ilusión de que Dios iba a ser el matrimonio perfecto. Se supone que como somos de Dios ahora, entonces no va a haber pelea, no va a haber nada, ¿no? Pero yo particularmente, por lo menos, y lo digo, vuelvo y repito, con toda la transparencia del mundo, porque siempre son cosas que son de testimonio,
porque es ese proceso de comprender quién es el otro, ¿no? Y cómo el otro tiene su propia dinámica y es capaz de incorporarla o de adaptarla a esa dinámica que se llama matrimonio, ¿no? Porque que es interesante saber y pensar que no es que yo voy a pretenderle a ella decir cuál es el mundo en el que ella va a vivir, ni ella decirme el mío, sino que los dos podamos construir uno, que ese uno es de los dos y ese uno forma parte del mío y forma parte del de ella, pero es uno que los dos construimos en común, ¿no? Entonces, cuando nosotros volvimos, yo incluso hubo una situación donde yo me enteré que ella tenía todavía contacto con esta persona y yo en un momento determinado cuando yo me enteré yo me molesté, pero después yo dije, pero ya va, fueron 7 años, es decir, es algo que no puedo pretender voltear de la noche a la mañana, sino que bueno, de alguna manera tengo yo que volver a sembrar, volver a tener esos frutos precisamente de esa siembra. Entonces, pero lo que te digo y algo que particularmente a nosotros nos ayudó de verdad con toda sinceridad y con toda franqueza, si bien es cierto que nosotros las veces que intentamos volver, siempre hubo pelea, nosotros en esta vez que volvimos, que decidimos volver, porque eso fue una cuestión que decidimos, es más, yo recuerdo que estando separados, yo vendí los anillos, yo empeñé los anillos porque necesitaba plata. Y yo a Milé una vez me acuerdo que me dijo, pero ¿cómo se te ocurre? Porque claro, la mujer es más de los símbolos, es más del detalle, que los anillos, que hacen la unión, que la amor. Entonces yo le decía, recuerdo que cuando peleamos me dijo, ¿por qué lo empeñaste? Yo le digo, pero ¿de qué vale tener unos anillos si el matrimonio no sirve? Tú no entiendes que eso es pura cultura, que eso es pura simbología. De nada que tú tengas un anillo en el dedo si en el corazón no estás casado. Claro, en ese momento yo se lo dije que yo sentía que una verdad y lo sostengo porque hoy día, cuando hoy tenemos unos anillos que quizás no son de oro, son de plata porque renovamos nuestros votos y renovamos nuestro compromiso delante de Dios, lo hicimos más que por hacerle caso al anillo, más que por representar lo que el anillo dice, es por lo que nuestro corazón decidió que verdaderamente vamos a mostrarle al mundo lo que es el matrimonio más allá del anillo, ¿no? Claro, el anillo representa el pacto que hicimos delante de Dios y cuando salimos siempre cargamos nuestro anillo como ese pacto, pero lo hicimos. Y sin embargo, en medio de la relación siempre han habido cosas que hasta el sol de hoy la hemos superado, aún después que volvimos todavía y seguimos creciendo, nos seguimos conociendo uno al otro, pero una de las cosas que para mí fueron clave al momento de volver es que nosotros volvimos, y creo que fue así porque hasta este momento nunca lo hemos conversado, nosotros volvimos con unos corazones tan limpios y tan sanos por el Señor, que nosotros nunca nos preguntamos y nunca hemos hablado más nunca de lo que sucedió, más nunca. Eso quedó atrás, eso quedó como una historia que está allí en el recuerdo, pero nunca se ha traído al presente, nunca. Es más, no, ni siquiera en una pelea. Y que está en el recuerdo como testimonio de lo que vivimos y de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Pero no es que está en el recuerdo, por lo menos hablo en este caso como mujer, pues que dicen como dice, que la mujer no es histérica sino histórica. Que la mujer no es histérica sino histórica. No para recordarle, no, José Luis, porque sabes que tú hace 10 años tú me hiciste esto y esto. No, porque de verdad nosotros no tocamos este tema, sino cuando se presentan estos espacios, como lo es hablar de la familia, hablar de cómo hemos logrado que nuestro matrimonio pues sea exitoso. Como eso, como testimonio, pero no para recordar lo malo que pasó y nunca, no. Nunca. Nosotros volvimos en el 2010 y ya para 10 años que cumplimos ahorita el 31 de diciembre, debo haber vuelto 10 años. Nunca en 10 años hemos tocado el tema, ni con las peleas que a veces hemos tenido, nunca hemos tocado el tema de lo que, nunca. Claro, nunca ha sido eso algo que va a marcar una pauta en su relación ahora. ¿Ah? Que eso que ustedes vivieron no es algo que va a marcar pauta en la relación de ahora. Exacto, no, eso quedó atrás. Ok, chicos, y ahora que ya tenemos una familia, hay dos hijos más, ¿cuáles son las fortalezas que ustedes identifican en su matrimonio? Lo que a ustedes ahora les permite tener este matrimonio en el cual ustedes pueden sentirse feliz, disfrutar, criar sus hijos. Cuéntenme, pueden contarnos 2, 3 solamente. Sí, porque si contamos todas, imagínate. Fortaleza. Bueno, en nuestro caso yo creo que ha sido en primer lugar la transparencia de lo que verdaderamente somos uno frente al otro. Que yo creo que traspasa las barreras de la comunicación, pues como lo dije en un principio, el comunicar no es decir, mira cómo me fue, no.
es saber que lo que soy aquí soy en cualquier lugar. Y lo que soy en cualquier lugar es porque primero soy en la casa, ¿no? Pero para que eso sucediera, por lo menos yo lo digo por mi caso, porque como lo dije también hace ratico, cuando nosotros volvimos, habían cosas que yo también tenía que seguir superando y seguir aprendiendo. Yo el tema de la pornografía, yo te puedo decir que con sinceridad, con franqueza, que yo fui libre de la pornografía, llevo que 3 años. 3 años, ya van para 3 años, ¿verdad? 3 años. Significa que de los 10 que volvimos, 7 años, de esos 10 cuando volvimos, 7 años todavía yo estaba con la atadura de la pornografía. Y eso de alguna manera hacía mella y hacía daño. Me explico, porque yo escondido yo la veía, y eso tengo que admitirlo. Y aunque yo pensaba que como la veía escondido, ojo, yo sé que Dios lo ve, pero del mundo yo pensaba que eso no tenía repercusión en el matrimonio. No, sí tiene repercusión, porque a veces de repente yo sentía que mi esposa era seca, y eso tiene sus repercusiones porque hay una energía que se maneja, hay un espíritu que se maneja, es decir, son cosas que generan un ambiente que no permiten que la relación fluya, y eso yo lo entendía, pero era mi batalla, pues era mi lucha. Y en ese tiempo, precisamente por ese tema de la pornografía, de mi demanda ahí en el ámbito sexual y todas las cosas, que muchas veces no eran cumplidos porque es que yo sobregiraba la demanda, es decir, yo sobreexigía la demanda. Entonces, claro, yo no comprendía que ella podía tener quizás también en la respuesta a esas demandas. Eso me llevaba cada vez más a la pornografía, andaba en ese círculo vicioso. Eso, por supuesto, por más intención que yo tenía de que se acomodara el matrimonio, no lo iba a acomodar del todo porque había una parte que estaba oscura en mí, había una sombra, había una hipocresía, no había una sinceridad, había no una franqueza, es decir, y ojo, y ella lo sabía, porque que ella sabía, porque claro, pero no es que todos los días yo le iba a decir, mira, volví a ver pornografía, porque también me daba pena, me explico, me daba pena. Ella sabía mi condición, pero tampoco era para decírselo todos los días, porque ya la vergüenza que de una vez me invadía a mí, no quería que me invadiera más al saber lo que ella sabía. Y ella nunca me decía, ella nunca me reprochaba en el sentido, sí, porque seguro está viendo pornografía. No, ella más bien oraba por mí, me ayudaba, pero a mí me daba vergüenza. Entonces, claro, fueron momentos en donde tuve que, y hoy día sí puedo hablar con franqueza de que si hay una transparencia, esa transparencia nos ha permitido comunicarnos a nosotros como pareja, eso para nosotros es una fortaleza, la transparencia, la sinceridad de lo que verdaderamente somos. Siempre hemos llegado a un acuerdo de que vamos a hacer lo que somos, y aunque nos cueste decirlo, lo decimos porque reconocemos que hay cosas que nos cuestan decirlas, pero aunque nos cueste decirlas, las reconocemos y las tenemos que decir o las queremos decir, como también el acuerdo de que no nos acostamos molestos. Exacto, eso es un acuerdo que no nos acostamos molestos, ¿no? Quizás con hambre, pero molestos no. No nos acostamos molestos. Eso también es otro acuerdo que tenemos. Y el mantenernos siempre en comunicación con nuestro chamo. Es decir, yo te puedo decir que como fortaleza es tener la transparencia, tener el valor del amor entre nosotros, porque de verdad, si una cosa te lo puedo decir por Sofía. Sofía es una niña que nació con el carácter de la mamá. Eso era una niña seca como el talco. Y yo dije, no, esta batalla no me la van a ganar, esta no me la ganan. Yo empiezo una inyección de amor. Y hoy día, Sofía, eso es una cosa que conmigo, eso es miel, eso es melosa, que eso conmigo no era así. Pero yo digo, no, esta batalla la gano yo, y eso conmigo es una cosa que eso es, en la madrugada me pasa el brazo, eso es besito, eso es una cosa espectacular. Entonces, el amor, la transparencia, la sinceridad, la comunicación, pero esa comunicación de lo que verdaderamente somos, no de lo que decimos que hacemos, sino de lo que verdaderamente somos. De hecho, ella lo sabe porque, claro, yo estoy libre de la pornografía y las cosas, pero las tentaciones siempre están. Y yo manejo mi cuenta de Instagram, y cuando yo veo que el Instagram me quiere empezar a echar broma, yo borro y punto, se acabó, porque yo no le doy cabida. Punto, se acabó, porque yo busco siempre. De hecho, empezamos a abrir esto de una serie de Netflix, que no voy a decir la serie, y empezamos a ver unas escenas que no nos gustaron, y yo dije, no, yo no voy a ver más esa película, porque indistintamente que yo soy un adulto, indistintamente que yo soy un hijo de Dios, entonces posiblemente, como ya yo sé que ya hay escenas, entonces la motivación por verla posiblemente no es la serie, sino es porque sé que voy a ver escenas, entonces no, simplemente no la veo, pues no la veo y punto, no la veo. La gente dirá, pero entonces que eres débil. No, es que no sea débil, no es que se trate de que sea débil, sino que hay tantas cosas buenas que ver, que de repente no me permiten a mí entrar en un campo de batalla en el cual no tengo por qué entrar, porque si de por sí, ojo, hablando en el ámbito cultural o en el argot popular, si el diablo está suelto, ¿para qué lo voy a invitar a mi casa? Claro.
Si él deposita suelto, ¿para qué lo voy a invitar a mi casa? Que quede suelto y él haga lo que él quiera. Yo tampoco le voy a dar nada para que él coma. Es decir, no, y punto. Es decir, porque se supone que ahí está la sabiduría en saber y simplemente huir, pues. En discernir, pues. Entonces, Y no, es no puede haber cuestión de más su decisión. Exacto, pero entonces es ese conocernos y el decirnos, vamos a estar dispuestos a conocernos, es decir, a conocernos realmente como somos, así no nos guste lo que somos al uno al otro, es conocernos, es conocernos, es conocernos. Y nos seguimos Genial. conociendo. Genial. Chicos, esta ha sido una entrevista fabulosa, por supuesto, súper transparente. No muchas personas les gusta contar el detalle de las cosas que han pasado dentro de su matrimonio, y dar detalles, dar fechas, dar nombres, y de verdad les agradezco muchísimo esto, porque yo estoy segura que muchas parejas, o tal vez una sola de las personas que incluye la pareja, pues o el esposo o la esposa, se va a inspirar a poder manejar mejor alguna de las situaciones que puedan estar pasando en su matrimonio por haber escuchado cómo les ha ido a ustedes y cómo ustedes han podido superar esas batallas. Por último, y para despedirnos, me gustaría que nos dieran un pequeño consejo, cualquier consejito que les quieran dar a las personas que estén pasando por algún tipo de problemas o algún tipo de situaciones en su matrimonio. Bueno, yo se lo voy a dar a las mujeres y José Luis se lo va a dar a los hombres. Ok. ¿Qué le puedo decir yo a las mujeres que a mí me ha funcionado? Primero, que Dios es el centro de la relación, de la familia, de la vida. Es decir, sin Dios no podemos avanzar, no podemos caminar, no podemos llegar a conocernos, porque Él es quien nos llena de su amor y Él es quien pone en nuestro corazón tanto el querer como el hacer. Eso es lo que a mí me ha funcionado. Segundo, recuerdo siempre una palabra, una vez que nos dio o que estábamos en una conferencia, en un congreso, algo así, una pastora, y ella hablaba de que las mujeres teníamos que entender lo que era ser ayuda idónea para los esposos, y que las mujeres también éramos influencia para los esposos. Entonces, yo esa palabra me la inyecté, y comencé como, ¿cómo puedo ser yo ayuda idónea para mi esposo? Entonces, cuando él me cuenta sus debilidades, o cuando yo podía percibir cuáles eran sus debilidades, mi trabajo, es decir, mi función como esa esposa y como esa ayuda idónea, era orar por él, como dice, es decir, velar por él, interceder por él, y esperar que Dios hiciera, que Dios actuara, que Dios obrara. De repente habían situaciones por las cuales lloraba que el Señor me respondía en una semana, en 4 días, en 3 días, era rápido. Pero habían otras que no. Él lo acaba de decir muy bien, es decir, desde que volvimos pasaron 7 años. Después de esos 7 años fue cuando Dios lo libró a él de eso, pero yo estuve con él esos 7 años, ¿ves? Entonces, entender eso, pues decir que tú eres ayuda idónea para tu esposo y que tú tienes una responsabilidad en el matrimonio y que debes cumplir con esa responsabilidad, porque para eso nos casamos. El matrimonio es un equipo, no es que es él por un lado y yo por el otro, somos un equipo. Hay cosas que de repente no nos gusta conversar porque, por ponerle un ejemplo, yo soy muy puntual, a José Luis le cuesta un poquito. Entonces, cuando de repente uno toca el tema, José Luis, mira que la puntualidad, que no sé qué y tal, de repente a José Luis no le agrada mucho. Pero entonces es buscar el tiempo, el espacio y el momento. ¿En qué momento yo debo hablar del horario con José Luis, de la puntualidad con José Luis? No hacerlo de repente cuando José Luis viene cansado, aturdido, viene de la calle, viene solo, mira José Luis, vamos a hablar ahorita en este momento de la puntualidad. No, sino pedirle al Señor mucha sabiduría para llevar nuestro matrimonio a feliz término. Buenísimo. ¿Para los hombres? Ajá, y para los hombres. Cónchale, yo lo que puedo decir, a lo mejor pudiera decir muchas cosas, ¿no? Y quizás el tiempo no nos alcanzaría, pero creo que si hay algo que pudiera agregar a lo que comentó mi esposa, es que definitivamente, por lo menos a lo que nosotros, porque no es decir algo que pretendiendo que la gente aprenda algo, sino más bien mostrar, para lo que nosotros podamos mostrar, la gente pudiera quizás como ver, como tú muy bien lo has dicho, de qué de ahí qué cosas pueden tomar, ¿no? Pero por lo menos en mi caso yo he descubierto y hemos descubierto juntos que un matrimonio necesariamente tiene que tener un propósito. Si no hay propósito, no hay matrimonio, así como que si no hay propósito, no hay vida.
Y la gente muchas veces es infeliz porque cree tener una vida que le dijeron que tenía que construir y sin propósito no hay vida, y sin propósito no hay matrimonio. Sin propósito hay hogar, hay casas, pero no hay hogares. Me explico, es decir, sin propósito hay muchas casas, pero con propósito hay hogares. Y qué bonito y qué interesante es que al tener un propósito, yo voy a poder consolidar mi matrimonio y mi casa no va a ser una casa, sino que va a ser un hogar donde yo pueda construir precisamente eso. Y otra cosa interesante es que es comprender que cuando estamos juntos en la relación, por supuesto van a haber días bonitos, van a haber días malos, y que en esos días decidimos siempre estar juntos, porque, y en los momentos en que la oscuridad llega y esos días malos llegan, en los días en que estamos en desacuerdo, es la visión del matrimonio, es el propósito lo que hace que nuevamente pueda otra vez encaminarse, ¿no? Si hay algo que particularmente nosotros también hemos podido descubrir, y es algo que yo siempre se lo entrego a la gente de corazón, no por un tema de religión, sino que, cónchale, yo creo que nosotros siempre cuando nos casamos pensamos que el matrimonio era de dos, hoy día entendimos que era de tres, porque Dios está en el medio, ¿no? Y Él es el que de alguna manera nos guía de manera individual, pero también nos guía de manera y qué bonito es poder darle la oportunidad de que él pueda tener opinión, de que él pueda tener opinión no solamente sobre nuestra vida de manera individual, sino también en conjunto como pareja. Y ya para ir cerrando, también es interesante que no solamente le podamos hacer esa invitación a él para que pueda consolidar lo que es el propósito de él en la relación, que eso no tiene nada que ver con el propósito de cada uno como ser individuo, pero como pareja sí, y que se unen al final, por lo menos en la experiencia que nosotros hemos tenido y hemos podido sentir y hemos podido ver, sino que también nosotros podamos comprender que esa visión todos los días tiene que alimentarse, todos los días tiene que alimentarse. Ahora, yo siempre cuando tengo la oportunidad de hablar con pareja, yo siempre le hago dos preguntas a la pareja, ¿no? Yo le digo, ¿dónde están y a dónde quieren llegar? Y esa pregunta, ¿dónde están? Siempre tiene una respuesta muy rápida y muy fácil, porque como normalmente las parejas cuando hablan conmigo lo que tienen es problemas, entonces la respuesta ya está ahí. Pero cuando le preguntas dónde quieres llegar, wow, ahí se nubla, porque como estás metido en el problema y estás inmerso en el problema, no vas a poder ver dónde llegar, no vas a ver a dónde quieren llegar. Y qué interesante es que podamos ir hacia atrás y darnos cuenta por qué nos casamos. Lamentablemente, cuando nos damos cuenta por qué nos casamos, muchas parejas descubren que no entienden por qué se casaron. No entienden por qué se casaron. Bueno, porque estaba enamorado de ella, sí, porque hubo pasión, porque hubo sexo, porque éramos buenos en la cama. Sí, pero al final del día, cuando tú empiezas a excavar, que se va la ilusión porque desapareció, que se va la pasión porque se desapareció, ¿qué queda? Entonces la gente normalmente se da cuenta que en el vacío, en el matrimonio hay un vacío porque es que de fundamento no hubo un propósito. Pero no significa que el propósito no pueda encontrarse, porque si hay algo que los unió, cónchale, hay muchas cosas que pueden redescubrir, hay muchas cosas que pueden nuevamente explorar cada uno de ellos dentro de su individualidad y después de ello cada uno como pareja para poder volver a encontrar eso. Y precisamente, si bien es cierto que la primera tiene una respuesta rápida y la segunda no, cuando en la segunda encuentro la respuesta que me ayuda a decir hacia dónde voy, tiene que ver necesariamente con el propósito. Hacia dónde queremos llegar como pareja, tiene que ser necesariamente con el propósito. Yo siempre se lo digo a la gente. Si tú cuando firmas un papel de un documento que constituye una empresa, el registro mercantil no te acepta el documento si no hay un objeto. ¿Y cuál es el objeto? El propósito de la empresa. Ahora, qué increíble que en el mundo, las empresas legalmente tienen que tener un objeto que es el propósito, pero cuando la gente se casa, no se pregunta ni se plantea cuál es el propósito y forman la sociedad más importante del planeta, pero sin propósito. Entonces, pretendemos construir la vida, ojo, porque tenemos doble pretensión. Una, pretender construir algo que no tiene un propósito y pretender construir algo basado en lo que yo creo, sin tomar en cuenta muchas veces lo que la otra cree, pues cuántas mujeres de repente escuchamos que dice, déjalo quieto, que ese yo lo acomodo y lo voy a poner como yo quiero. O cuántos hombres escuchamos y lamentablemente las experiencias nos ha demostrado que no es así. Entonces, creo que lo fundamental, Brace, y lo fundamental es el propósito. Y nosotros como seres humanos, claro, contando de que tenemos una mujer que siendo esa ayuda idónea no va a formar reproche de lo que yo soy capaz de contarle, porque a veces nosotros los hombres, aparte de que nos criaron con una cultura machista de que los hombres no lloran, de que los hombres no dicen nada a las mujeres, que los hombres se lo tragan todo, yo creo que eso hoy día
tiene que cambiar porque el hombre tiene que mostrarse a la mujer, porque si la palabra dice que son los dos en una sola carne, bueno, es una sola carne, no que piensen todo el tiempo igual, porque van a haber sus diferencias, pero con un propósito y una dirección. Mira, ya sabes también que, ya para finalizar, que también creo que los matrimonios hoy en día tienen que reinventarse porque estamos viviendo una pandemia en donde estamos encerrados o nos estamos guardando en las casas. Salimos de lo normal, que era estar todo el día, que si los niños al colegio, en el trabajo, en las actividades de la tarde, no sé qué, llegábamos ya cansados. No, ahora eso cambió, ahora estamos todos en la casa. Y yo recuerdo que por la carrera que yo estudio, yo estaba viendo noticias allá abajo para ver cómo iba lo del coronavirus, y entrevistan a una psicóloga, y la psicóloga recomendó, y estaba Santiago, mi hijo, el más chiquito, el de 7 años, desayunando, y él estaba escuchando a su psicólogo. Y la psicóloga recomendó que hiciéramos, o sea, le preguntaron que qué podía recomendarle ella a todas estas familias que pues iban a tener que estar encerradas por tantos meses. Entonces ella dijo, bueno, yo les recomiendo que hagan terapias familiares, que conversen, que puedan hacer unos juegos sin necesidad de la tecnología, es decir, sin los teléfonos y tal. Bueno, chévere, nosotros tomamos esa palabra y comenzamos a hacer, apenas comenzó la pandemia, comenzamos a hacer las terapias todos los días a las 6, ¿verdad? A las 6 de la tarde. Entonces, esa terapia, por supuesto, lo que más le gustaba a los niños era que llevaba chuchería. O sea, la terapia era con un compartir, pues. Entonces, eso era lo que a ellos más les gustaba. Sofía, como el día número 2 de la terapia, hizo un cartel donde decía no se acercan celulares, y dibujó el celular y el círculo rojo y tal, y lo pegó hacia atrás en el jardín. Entonces, bueno, comenzamos a hacer juegos, los mismos juegos que mandaban de las actividades del colegio, pedagógicas, y eso se quedó como un hábito. Últimamente es que lo hemos dejado porque, bueno, cada vez que yo comienzo el semestre es un poco difícil, el tiempo, pero, por ejemplo, hace ratito bajé y me dijeron, no, vamos a hacer terapia hoy. Claro, yo sé que detrás de la terapia está el que vamos a comer de chuchería, ¿no? Pero ayer jugamos, la papa se quema. La papa se quema, la papa se quema, la papa. Entonces, ¿sabes? Es decir, sales de esa rutina de estar metido en la computadora, en el celular, en no sé qué, y le dedicas tiempo a los chamos la pasan súper bien, porque bueno, son niños, pues. Uno vuelve a ser como un niño, porque yo tenía años que no jugaba a la papa se quema. No, y no solamente la papa se quema, la silla. Jugamos la sillita, José le pone la cola al burro. Ajá, nos tapamos los ojos, y entonces que sí, ponle la cola al burrito, ajá, entonces uno va, y así hemos pasado nuestra cuarentena, bueno, ya no sé si es cuarentena. Sí, buenísimo, porque no, eso pero fíjate algo, lazos. Pero fíjate algo, Gracie. Que yo digo que eso crea muchos lazos cuando tienes ese tipo de compartir con los niños, sí, con tu esposo, sí, o sea, eso crea unos lazos. Claro, ahora no, fíjate. Y no es que, o sea, es un hábito que no es que nada más lo hacen los chiquitos, y mi hijo el mayor, como tiene 18 años y pues tiene otra edad, no, también. Él también. Es decir, es todo. Es José, vamos, y a usted le toca hoy jugar la silla o poner la música. Pues, bueno, José, tú eres el encargado de poner la música. Bueno, José pone la música, chévere. No, y ella juega con nosotros también. Pero fíjate que hay algo también importante que ella dijo, aprovechando ya también para cerrar lo que ella dijo en la pandemia, que si hay un fenómeno interesante que puede repercutir, o no sé si ha repercutido, probablemente sí en los matrimonios, es que precisamente nuestra actividad laboral posiblemente nos ayudaba a disimular, digamos como que eran trapitos calientes que no nos dejaban quizás ver las realidades de nuestro hogar. Porque bueno, de repente veo a mi pareja solamente 2 o 3 horas cuando llego a la casa, y ahora que estoy metido en esta pandemia, wow, posiblemente no es solamente ahora darte cuenta del gotero de que tiene la poceta, sino del gotero de que tiene el lavamano o el fregador de tu matrimonio. ¿Me explico? Y qué interesante es que, ojo, aunque pudiéramos verlo de mala manera, la invitación es a poderlo ver, porque si en un momento determinado antes no teníamos el tiempo y ahora sí lo tenemos, o posiblemente nos sobre, qué bonito y qué interesante pudiera ser el invertirlo para conocernos y para conocer a la pareja que por mucho tiempo, por las dinámicas laborales, posiblemente no habíamos tenido la oportunidad de conocer, y este sea un tiempo. Ahora, que a lo mejor, y de hecho creo que ella escuchó en estos días que había un índice de divorcio muy alto por la pandemia, posiblemente las parejas no se estén soportando, posiblemente digan, no es culpa de la pandemia, no, es que yo creo que precisamente este tiempo de estar en más intimidad es lo que de alguna manera permitió descubrir quiénes son, y hay que tomar decisiones, porque es que el amor es una decisión. Obviamente también hay sentimientos, pero es una decisión porque una vez que yo la conozco a ella y sé quién es, yo decido seguir con ella, así como ella decide seguir conmigo.
Así es. Qué lindo. De verdad, ha sido una entrevista genial, chicos. Muchas gracias por su tiempo, Gracias. muchas gracias por sus experiencias, muchas gracias por todo lo que ustedes han podido aportar, porque yo estoy seguro que más adelante vamos a escuchar de algunas parejas que van a decirnos que gracias a la entrevista con ustedes pudieron solucionar algunos de sus problemas. Ojalá. De verdad, estoy súper feliz. En Tool for Family estamos súper agradecidos de haberlos tenido aquí. Y gracias, gracias, gracias. Para servirte, Brisita, de verdad, esa es la intención. Gracias. No de figurar, sino de ayudar. No de figurar, sino de ayudar a otros. Así es, así es. Los quiero muchísimo y de verdad. Realmente. Bye. Gracias. Chao, Cuídate, Brisita. Brisita. Bye. 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 See you later.